Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Teléfono sin preámbulo. No lo has pensado, pero el celular que compraste es un tiranuelo agazapado, un devorador egoísta. Has puesto cuidado en examinar las bondades del aparato, de alta gama, con cámara de buena resolución y memoria que no terminarás de llenar nunca. No compraste solo un bloquecito que llevarás en el bolsillo o la cartera. Lo sobrecogedor es que le transferirás parte de tu vida. Pronto no podrás separarte de él, porque te sentirás huérfano, abrumado por la pavorosa sentencia de esa palabra, desconectado. Junto con el pequeño artilugio, adquiriste también la condena que significa estar pendiente de él, de buscar dónde alimentarlo cuando lo exija, de llenarlo de aplicaciones y juegos, y te descubres también comparándolo de reojo o con orgullo con los de los demás, en una vana y silenciosa competencia. Aprenderás a ser cauto y a sobresaltarte si lo abandonas por descuido o te lo arrebatan, o a lamentarte si una mala maniobra termina con el aparato en el suelo, la pantalla convertida en un vitral enloquecido. Porque no has comprado un celular. Lo que has comprado es un carcelero. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy, en nuestra modalidad de entrevista, nos acompañará el escritor peruano Jorge Rivera Rojas, del que escuchábamos al inicio del programa, en su propia voz, el cuento Teléfono sin preámbulo. Pero, ¿quién es Jorge Rivera Rojas? Nacido en Lima en el año de 1965, estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y trabaja rodeado de libros. Es además traductor y corrector de estilo. En 2 ocasiones ha resultado finalista del premio Copé de cuento. Ha publicado varios libros, entre ellos Cuando hayamos partido en el año 2000 y Butaca en primera fila en el año 2014. Además, es un decidido cultor de la microficción. Algunos de sus textos aparecen en diversas antologías, entre ellas Antología Trinacional de Minificción Borrando Fronteras, Argentina, Chile, Perú, en el año 2014, y en la Antología Imaginario, publicada en Perú en el año 2023. Reiterando nuestra bienvenida al escritor Jorge Rivera, me gustaría iniciar preguntándole cómo llega a la minificción y cuál ha sido su relación con este género. Creo que muchos de los autores que trabajamos minificción, no solo en el Perú, sino en toda Latinoamérica, empezamos a producir textos sin saber que había un género específico para lo que veníamos haciendo. Cuando uno empieza a escribir cuentos, estos generalmente tienen una longitud más o menos estándar. Hay autores como Borges, Cortázar y otros más que todos hemos leído que tienen textos breves, pero estos no forman la parte más abundante de su producción. Recuerdo que la lectura de historias de Cronopios y de Famas me produjo cierta extrañeza, porque si bien los textos me gustaron, no era el Cortázar que conocía. Estos textos tenían cualidades y características que en ese momento no podía explicar, pero que me resultaban atractivas. En mi caso particular, llego a la minificción a partir del trabajo de pulido de texto, en busca de eso que Flaubert llamaba la mot juste, el término preciso. Y en ese proceso uno va limando y desglosando hasta que el texto tenga lo que necesita para ser efectivo. Cuando uno empieza a escribir sus primeros cuentos, quizá tiende a abusar de los adjetivos o de oraciones obvias. Con el tiempo y con más lecturas y autocrítica, uno se va dando cuenta de que a veces menos es más. Poco a poco algunos textos van saliendo naturalmente más cortos. Después, cuando uno investiga un poco en la teoría del género, empieza a darse cuenta de que andaba bien encaminado.
que tal o cual estructura era la correcta, y entonces ya puede decirse que uno escriba minificción de forma consciente. Cuando escribía mi primer libro hace muchos años, salieron unos 4 cuentitos pequeñitos y como que no sabía muy bien qué hacer con ellos. Me provocaban cierta inquietud, porque si bien estaba satisfecho con ellos, eran distintos a lo que solía escribir en ese momento. Al final quedaron fuera de ese primer libro, más por cuestiones estilísticas que de longitud, y tuvieron que pasar algunos años para que encontraran su lugar en un segundo libro, que ya era un esfuerzo por hacer minificción. Jorge, ¿qué opinión te merece el boom de la minificción en el ámbito literario? Me parece que, como lo han notado los estudios, el boom de la minificción es un fenómeno que tiene para rato y que se irá popularizando cada vez más. No es solo que se publiquen más libros de minificción, digamos de autores profesionales, sino que resulta positivo el que se abra el género a más posibilidades. Experiencias hay varias y muy satisfactorias. Desde la abundancia de concursos convocados por entidades que no necesariamente se dedican a la literatura, municipalidades, librerías, empresas varias, o el uso que pueda dárseles en las escuelas como motivador de la lectura y la creación, o el hecho de que se vayan abriendo espacios para recitales, que todavía son episódicos pero que demuestran que estamos en un proceso de construcción. Las mismas características del género, la brevedad, la ironía o el humor, pueden hacerlo atractivo para un oyente casual o desprevenido, y quizá por ahí se despierte un interés más consciente. Y precisamente las características de la comunicación digital escrita tienen cierta semejanza con las de la minificción. Por ahí están las experiencias narrativas que se intentaron dentro de los límites de lo que fuera Twitter, eso que se dio en llamar Twitteratura. O podemos también tomar el auge del uso de memes, que en ciertos casos puede compararse con las narraciones que requieren la complicidad del lector para llegar a la significación. El desarrollo actual del meme implica generalmente apelar al humor y al reconocimiento por parte del receptor de los elementos parodiados o citados. El boom de la minificción tiene así el campo servido para seguir desarrollándose, tanto dentro de contextos literarios como en otros soportes. Dafne, de Jorge Rivera Rojas. En el patio siempre había chicas bonitas, y quizá alguna se contara entre sus próximas alumnas, pero esta atrajo su atención particularmente. No era solo un rostro agraciado, un cuerpo celebrable, o esa desenvoltura que se adivinaba en sus gestos. Era el conjunto, esa clásica armonía de una obra maestra. La cabellera negra rizada le recordó una ánfora griega, y sin saber cómo, se descubrió haciendo asociaciones. Tal vez no usara un peplo de lino, sino una blusa de algodón, y en lugar de un aulós, sostenía una regla T. Pero bueno, nada es perfecto. Una agradable sorpresa lo invadió cuando al entrar a su clase la descubrió sentada en las primeras filas. Dictó su clase con entusiasmo, casi con brillantez, deslumbrado por la atención que ella parecía poner. De pronto, la muchacha levantó la mano e hizo una pregunta. Nada serio, una aclaración que un alumno avispado hubiera captado a la primera. Él respondió, y según su costumbre, le preguntó su nombre. Dafne, dijo ella, con P y H. Como la ninfa griega, apuntó él. No, dijo ella, como la de Scooby-Doo. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Jorge, cuéntanos sobre tus autores preferidos o de cabecera. Es una pregunta difícil,
porque los gustos cambian y de repente autores que fueron importantes en algún momento de nuestras vidas ceden su lugar a otros por múltiples razones. A algunos los redescubrimos, otros se quedan en un pasado nostálgico y a otros los revisitamos con cierta frecuencia. Si tengo que hacer un repaso, el primer autor que me atrajo en el sentido de buscar sus textos fue Julio Verne cuando era niño. Luego en la adolescencia descubrí a Ricardo Palme y a Ribeiro. Leí también bastante material de Arguedas y Víctor Hugo, que son autores que me gustaron pero que tienen sutilezas que un muchachito de 13 o 14 años no podía captar a cabalidad. Cuando los he releído ya de adulto el goce ha sido mayor, pero también diferente. Otro autor que me impresionó en mi juventud fue Heinrich Böll, del que leí primero Opiniones de un payaso, que fue una entrada para buscar más títulos de él. Creo que me gustó ese realismo desencantado, tan diferente a nuestra idiosincrasia. Otro momento importante fue la llegada de las colecciones de la editorial Oveja Negra, sobre todo la de la historia de la literatura latinoamericana, a la que le debo mi acercamiento al boom. Con el tiempo, uno va descubriendo preferencias y afinidades. Ciertas formas de abordar los temas se nos hacen más atractivas o más útiles para lo que hacemos. Mis primeros intentos de escribir ficción en la adolescencia estaban marcados por Vargas Llosa y Bryce Echenique. Luego descubrí a Cortázar y a Borges y fue una revelación porque me abrieron las puertas a posibilidades que ni siquiera imaginaba en ese momento. Respecto a mi trabajo, puedo decir que de García Márquez he aprendido que la elección de adjetivos puede ser creativa. Cierta forma de humor me viene de Cortázar y de Lewis Carroll, y a Ricardo Palma le debo el interés por las posibilidades narrativas de la historia. Algunos autores de minificción también me impresionaron lo suficiente como para salir a la caza de todo lo que hubiera disponible de ellos: Marco de Nevi y Augusto Monterroso. Y ya bien instalado en el género, he aprendido mucho de Ana María Shua y Juan José Arreola. Punto Exe, de Jorge Rivera Rojas. Su hábitat era un hospital, y por alguna razón que nunca pudo dilucidar, había adquirido la facultad de aprender. Su función primigenia estaba naturalmente engranada en su memoria, y no le producía vacilaciones éticas. Además, como muchos, tenía la capacidad de mutar, y se valía de ella cuando lo consideraba necesario. Como todos, funcionaba regido por algoritmos. Sin embargo, su anhelo más secreto era navegar por otras redes y estar compuesto por proteínas y aminoácidos. Piar de pájaros. Ingresaba referencias sobre aves para alimentar una base de datos, pero una baja en el suministro eléctrico y un chisporroteo en el supresor de picos hicieron que optara resignado por abandonar la tarea. El trabajo de varias horas se desvaneció perdido en algún circuito. Días más tarde, el café que quedaba a la vuelta de la oficina rebosaba de piar de pájaros, algunos incluso bastante exóticos. La mujer que atendía dijo haber rescatado una buena cantidad, pero añadía con tristeza que encontró muchos más que no sobrevivieron, que de qué incendio se habrían escapado. Es que llegaron medio chamuscados, pobrecitos. Hablemos ahora sobre los temas que rondan tu escritura. En general, cuando se trabaja minificción, uno puede explorar de multitud de posibilidades y muchas veces son los concursos temáticos los que nos llevan a experimentar con temas que de otro modo no estarían entre los que frecuentamos.
A veces los resultados pueden ser gratamente satisfactorios. En mi primer libro de minificción, que se llama Butaca en primera fila, los textos están agrupados en secciones que en cierto modo responden a los temas que suelo visitar. Uno se llama Geografías improbables, donde imagino situaciones ficticias a partir de hechos o anécdotas históricas. Otra sección se llama Canciones familiares, donde se explora la cotidianeidad. Y también hay una sección que se llama Préstamos, que toma textos de otros autores para reinventarlos. Está, por ejemplo, Carta a una señorita en París de Cortázar, desde la perspectiva de otro personaje, o una variación en clave de misterio de algún cuento infantil. Me atrae también la historia, y al respecto, mi último libro tiene que ver mucho con mi interés por el periodo colonial americano. De los azares y virtudes de los manuscritos, de Jorge Rivera Rojas. Francisco de Ávila ejercía su ministerio con empeño y amargura. Extirpar idolatrías implicaba conocer las creencias de los naturales, contrarias a la doctrina de la que él era celoso guardián. Diligente, había ordenado a sus escribas que transcribieran los mitos que contaban los indios del Curato de Huarochirí. Esos extraños dioses y sus aventuras le producían un asombro teñido de culposo placer. Era una lástima que su misión fuera hacer que no quedara memoria de ellos. Con el manuscrito en la mano, rumió una acrobacia hermenéutica que tranquilizara su conciencia. Luego, satisfecho, se permitió una sonrisa porque lo asaltó la esperanza de que las historias recogidas pudieran preservarse para un futuro quizá más tolerante. Se dijo que si los mitos de griegos y romanos habían sobrevivido, las peripecias de Cuniraya y Pariacaca merecían igual suerte. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. De los perros pelados. Hay una manera de perro que ha perdido el pelo, cual si estuviera escaldado, y ansí debe haber ocurrido, porque son bastante calientes y son de color cenizo, como si tuvieran una costra en toda la piel, aunque no son ásperos si se les pasa la mano por los lomos. Úsanlo los naturales para calmar el dolor de huesos. Hacen yacer los indios al animal sobre las piernas o el torso de los dolientes, y dicen que así se alivian. Algunos traen un penacho en la cabeza, a la usanza de los caciques, aunque no ostenten título tal entre los perros. Creo yo que es más bien para hacer mofa de los hombres. Escuchábamos uno de los textos que aparece en el último libro publicado por Jorge Rivera. Este es un fragmento de la introducción del libro Bestiario de Ludovico, escrito por nuestro invitado de hoy, Jorge Rivera Rojas. Introducción del Bestiario de Ludovico. Historia de un descubrimiento. Coramarca es un pequeño poblado en el valle del Apurímac. En la actualidad está a varios kilómetros del asentamiento primitivo fundado a mediados del siglo XVI. En el 2011, durante los trabajos de excavación en las ruinas del templo original, se halló en una hornacina tapiada en uno de los muros un sorprendente manuscrito que llamó la atención de los operarios de la obra. Los responsables del proyecto, sabedores de la importancia del descubrimiento, aunque sin conocer todavía el extraordinario valor que lo acompañaba, tomaron las medidas iniciales
para salvaguardar el documento mientras se designaba a los especialistas que debían evaluarlo. Tras algunas vicisitudes, un equipo liderado por el destacado historiador Pedro Gómez Cieza, feliz coincidencia, se encargó de las investigaciones. El doctor Gómez Cieza tiene en preparación un extenso trabajo académico sobre el manuscrito de Coramarca, pero ha accedido a compartir unas breves reflexiones que hemos resumido a modo de preámbulo para la presente edición. El descubrimiento nos coloca ante un documento inusualmente rico, pero que a la vez genera más interrogantes que las respuestas que puede ofrecer. El manuscrito consta de 30 folios encuadernados artesanalmente y se revela quizá como el primer bestiario orgánico de la historia del Perú. Ciertamente hay descripciones de fauna en algunas de las crónicas de la conquista, pero suelen ser secciones o capítulos de trabajos más extensos. En este caso, es evidente la intención del cronista de componer un bestiario, expresada ya desde el fragmento que abre el documento. Si bien el propósito lo acerca al modelo de historia natural de Joseph de Acosta o Fernández de Oviedo, también hace patente la diferencia. Resulta así notable que el autor describa maravillado algunos animales reales y, sin embargo, no muestre mayor sorpresa frente a otros conjeturales o definitivamente quiméricos. Señalemos a este respecto, por ejemplo, que Guamán Poma incluye en su célebre crónica un dibujo titulado Mapamundi, en el que se aprecian unicornios y sirenas como habitantes de las regiones andinas. Nuestro desconocido autor es también producto de su tiempo y sus lecturas, y las maravillosas criaturas que describe son para él reales, porque se basa en la autoridad de los tratados que ha leído. Dragones y bestias semejantes son, por ende, tangibles y quizá más familiares que la extraña fauna americana de la que se ocupa. Aunque también, necesario es decirlo, en ocasiones cuestiona y contrapone sus lecturas con lo que observa de primera mano. De los monos de la Tierra. En el libro del fisiólogo se dice que el mono tiene principio, que es la cabeza, pero no tiene fin porque carece de cola. Y dice fin tanto por término como por propósito. Y vi de tal en las monas de Gibraltar. Pero tengo por seguro que el buen fisiólogo no conoció a los monos de esta parte del mundo, que los hay en gran suma, y todos traen cola, y úsanla con buen fin, como si fuera un brazo más para colgarse de las ramas de los árboles donde huelgan. No suelen bajar a tierra, por temor a los tigres y leones, que los tienen por manjar apetecibles. Y tengo por cierto que hacen una vida llevadera en lo alto. Los hay pequeños y medianos, de pelambres distintas en color, pues los hay negros, bermejos y pardos. Muchos son como pequeños bufones en holganza, que remedan lo que ven hacer a los hombres. Y digo yo, que tal parece que estuvieran allí para recordarnos nuestra condición de pecadores en redención, porque no he visto otras animalias tan empecinadas en hacerse notar, como si esperaran que sus gracias los hicieran gratos al Creador. Jorge, hablemos ahora del texto Bestiario de Ludovico, un experimento metaficcional donde se crea una narrativa ficticia a partir de la idea de un documento histórico. Vale decir, antes de que nos respondas, que esta obra presenta una colección de descripciones de animales reales y fantásticos, registrados por el personaje ficticio Luis de Bizán, también llamado Ludovico, un supuesto funcionario y visitador español que habría llegado a tierras peruanas acompañando al conde de Nieva, por allá en el siglo XVI. Los bestiarios son esos libros con recuento de criaturas reales o fantásticas que nos fascinan desde el medioevo y quizá desde antes. Las descripciones de animales en la actualidad toman un carácter más divulgativo y se han convertido en enciclopedias para niños o para gente interesada. Digamos que las más infantiles tienen todavía muy atenuado ese nivel de extrañeza de los bestiarios antiguos, y es precisamente esa admiración, a veces ingenua, lo que los hace tan atractivos para nosotros, gente del siglo XXI, se supone que mejor informada.
El bestiario de Ludovico es un intento de recrear el espíritu y la forma de los bestiarios medievales, pero trasladados a América y más concretamente al Perú. Cuando los europeos llegan aquí, se encuentran literalmente con un nuevo mundo, lleno de gentes, plantas y animales que no han visto nunca. Ya Colón en su primer viaje dice que vio sirenas y añade desencantado que eran bastante feas. Se dice que es muy probable que lo que haya visto fuera un manatí, pero como ese era un ser completamente desconocido para él, lo más tranquilizador era adecuarlo a las categorías que manejaba. Hay un texto de Irving Leonard, Los libros del conquistador, que estudia lo que leían los europeos llegados a América, y hay ahí mucha literatura fantástica, novelas de caballerías y esas cosas. No es de extrañar entonces que las crónicas, por más objetivas que sean, no tengan algún elemento fantástico, sobre todo si ayuda a describir lo diferente que era la realidad americana. Una característica de los cronistas que se ocupan de lo que ven en América es la descripción por semejanza. Las frutas saben a tal o cual cosa y los animales se parecen a este o a aquel. Pero eso no siempre es posible, y ya autores como Bernardino de Sahagún en México o Pedro Pizarro en el Perú incluyen descripciones de la fauna americana que, si bien intentan ser objetivas, también tienen un espacio para la fantasía y la conjetura. En la actualidad nos basta un clic o dos para hacernos una idea de prácticamente cualquier cosa, pero hace siglos no era tan sencillo. En el bestiario de Ludovico lo que pretendo es ponerme en los zapatos de alguien del siglo XVI y describir la fauna americana desde la perspectiva de quien solo tiene las palabras y sus pocas habilidades como dibujante para presentar lo que ve. Además, parte del juego es tratar de ceñirse a la idiosincrasia de la época, lo que a veces puede resultar en comentarios candorosos o humorísticos desde una perspectiva actual. Ludovico, el supuesto autor de este bestiario, es un humanista del Renacimiento y constantemente cita a Plinio y a otros autores, pero también nos confronta cuando lo que ve no está refrendado en sus lecturas, un poco como el caso de Colón. Hemos planteado el libro como un juego metaficcional a la manera de Borges, en el que todos los elementos que lo conforman buscan dar la apariencia de ser reales, desde el estudio preliminar hasta el lenguaje que intenta parecerse al del siglo XVI, e incluso la imagen de contraportada, que es una reproducción facsimilar del supuesto manuscrito original. De un animalejo acorazado. Este es un animal la mar de extraño, porque parece que anda preparado para hacer la guerra. Hay quienes lo tomarían por tortuga, pero si se lo observa bien, se ve que es otra su naturaleza. Tiene la cabeza como de cerdo, y lleva un morrión sobre ella, y coraza para cubrirse los lomos, y pezuñas afiladas. Armado de tal baza pareciera un animal fiero, aunque digo yo que más se asemeja a esos fanfarrones que gastan atuendos en aparentar linajes que no tienen. Es tan precavida esta bestezuela que escapa a la primera oportunidad si se halla en peligro, y si no puede hacerlo, recoge patas y cabeza y enróscase con tal industria que parece una pelota para jugar bochas. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos infinitamente a Jorge Rivera Rojas por todos sus aportes y conocimientos, y le mandamos nuestro saludo hasta Lima. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa, a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con una serie de relatos ambientados. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.